Bueno amigos, ahora vamos a trabajar un poco, vamos a ver un poco sobre lo que son las tintas. ¿Listo? Las tintas yo las voy a dividir principalmente en dos familias. Pero quiero que tengan algo muy claro y es lo siguiente. La serigrafía ustedes saben que se puede aplicar sobre cartón, sobre papel, sobre madera, sobre vidrio y sobre muchas otras fibras, ya sean textiles, o sea, sobre, mejor dicho, la serigrafía puede pegar, se puede decir, o se puede estampar donde sea. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tipo de tinta es la que vamos a usar? Ya, en este caso, nuestro taller está enfocado en lo textil y entonces vamos a hablar de dos familias. La primera son de las tintas Plastisol. Estas pues son tintas en PVC. Como sabemos, pues, van a ser derivadas del petróleo. Ahora también vamos a trabajar con tintas base agua o acuosas, ¿vale? Y esta va a tener aquí dos tipos. Aquí vamos a tener en cuenta algo, muchachos, y es lo siguiente. Normalmente el mundo textil divide estos tipos de tintas en dos: que haya tacto o que no tenga tacto. Cuando hablamos de tacto, es esa plasta que se siente en la camiseta. Ustedes imaginan, tenemos una camiseta aquí. Sí, tenemos una camiseta aquí. Ojo aquí, si yo tengo un estampado muy grande, grandísimo en el pecho, en la espalda, y si estoy trabajando, si las trabajé con tintas Plastisol, en el momento en que esté haciendo mucho calor, ya sea por ejemplo las zonas costeras, o sí, sitios, ciudades donde haya mucho calor, esto se va a sentir mucho con el Plastisol. ¿Por qué? Porque el Plastisol, he aquí una de las principales características del Plastisol. El Plastisol es una tinta cubriente, ¿ya? A diferencia que si yo trabajo con una base acuosa y yo tengo un estampado gigantesco, ¿qué pasa con la base acuosa? La base acuosa no va a ser una tinta cubriente. Hagamos de cuenta que esta es la fibra. Lo que hace la base acuosa es que ella se impregna en el tejido, ella se mete en el tejido. No como el Plastisol, que el Plastisol lo que hace es que la plasta se queda, ella no se incrusta, no se mete en la fibra, se puede decir. De esa manera se va a sentir tacto, que no es lo mejor. Muchas veces, bueno, cuando hay estampados que requieran efectos, como alto relieve y cosas así, pues por supuesto va a haber tacto. Pero si tenemos un estampado grande, vuelvo y repito, y estamos en un sitio donde hay mucho calor, lo mejor es que no haya tacto. Y ahí es donde entran las bases acuosas. Entonces, las cubrientes pues van a tener unas características muy buenas, a diferencia de las que son bases acuosas. Pero en estas dos se dividen principalmente en que haya tacto, que no sería bueno, y que no haya tacto. Bueno, vamos a hablar ahora sí de las características, vamos a hacer como una comparación de ellas. Entonces, lo primero, muy importante, el Plastisol se puede trabajar sobre fondo oscuro y sobre fondo claro. ¿Por qué? Ya lo vimos, porque es una tinta cubriente, ella no se va a meter en el tejido, entonces ella puede caer sobre esos espacios, ya, de la fibra. A diferencia de las bases acuosas, una base acuosa normal, ahorita entramos esta acá, una base acuosa normal, ella se va a meter en el tejido, por ende no va a poder estar en fondo oscuro, o sea que ella solamente se va a poder trabajar en fondo claro. Y es obvio, porque si estamos trabajando en un fondo oscuro y tenemos una base acuosa y la tinta se mete entre las fibras, pues no se va a ver ese color que nosotros queremos. Para este tipo de cosas llegó algo que se llama descarga, tinta descarga, o discharge, o corrosión, la he escuchado en algunos casos. Este tipo de tinta llega a solucionar en parte
lo correspondiente al tacto sobre fondo oscuro. A ver, porque ya sabemos, si yo voy a estampar sobre un fondo claro, perdón, sobre un fondo oscuro, tomo plastisol, pero ¿qué pasa? Hay tacto, ya hay tacto, se va a sentir, esa plasta se puede decir ahí. Ahora bien, yo no puedo trabajar una base acuosa en un fondo oscuro. ¿Por qué? Porque ella se va a meter en las fibras. Pero estos magos inventaron una tinta que se llama corrosión o descarga. Se conoce más como descarga. ¿Qué pasa con la descarga? Ella lo que va a hacer es, con un activador que le llaman sal, ella lo que va a hacer es corroer o volver o tratar de volver el color de la tela a su origen. ¿De qué color es el algodón? Sabemos que en su mayoría es blanco, ¿sí? O sea, es un blanco, bueno, es como un blanco hueso, pero cuando lo tratan queda bien blanco. Entonces, pues, ¿por qué hay camisetas oscuras o otros colores? Pues porque las tiñen, ¿sí o no? Porque las tiñen. Entonces, lo que va a hacer es esa descarga, es entrar a quitar ese color con el que tiñeron y a tratar de dejar este fondo blanco. Para que de esta manera, pues, caigan otros colores, pueden ser algunos de base acuosa. Eso sí ya depende de trabajar estas tintas de descarga, la verdad es muy complejo, es bastante complejo, se requiere con fórmulas a N cantidad de tinta, aplicar N cantidad de activador, es bastante complejo. Aquí no vamos a hacer énfasis en esta, solamente quiero contarles como el porqué de las tintas. ¿Listo? Entonces, la principal característica, como les digo, es trabajar en fondos oscuros, fondos claros, que haya tacto o no haya tacto. Ahora bien, otra característica, y es que en los plastisoles hay mucha variedad, demasiada variedad. Ustedes van a encontrar plastisoles fotoluminiscentes, van a encontrar fluorescentes, van a encontrar plastisoles para hacer alta densidad. En cambio acá, en las bases acuosas, no va a haber esa variedad de acabados, a diferencia del plastisol. Para mí, manejar o comenzar con el manejo de los plastisoles es lo mejor, porque es una tinta que no se seca fácil, ¿sí? No se seca fácil. Yo los plastisoles los tengo constantemente abiertos, destapados, y no hay lío. No siempre, ¿no es cierto? Pero no hay lío en que estén destapados por un tiempo. A diferencia de una base acuosa, estas tintas donde haya calor se van a secar, ¿sí? Entonces es necesario que estén tapaditas. Ahora bien, cuando nosotros estemos aplicando estas tintas en un marco, pues ya saben que el marco viene con su, dependiendo de la malla, pues tiene su cantidad de hilos. Si yo trabajo con un plastisol, no va a haber lío, no va a haber ningún problema. Yo puedo trabajar una hora, ir a almorzar y volver a trabajar, continuar normal, con tranquilidad. Ah, pero si yo trabajo con una base acuosa y está haciendo calor, ella se me va a secar en la malla y no me va a pasar la tinta. ¿Listo? Entonces, para mí, punto para el plastisol. ¿Ok? Hay maneras en que yo puedo dejar por un tiempo no tan largo como el plastisol una malla trabajando con bases acuosas, y es cuando yo la dejé toda húmeda, toda tapadita con la misma tinta. Pero bueno, ahora sí, algo que no me gusta del plastisol, y es que al ser una tinta a base de PVC, pues vamos a tener que limpiarla normalmente. Ojo, hay empresas que ya tienen materiales biodegradables y es lo mejor, pero normalmente se limpia el marco, o se limpia el rasero, o se limpia las herramientas con Barsol. Entonces aquí es donde yo recomiendo que este tipo de cosas, cuando se usen, sea en un lugar donde haya bastante, digámoslo así, movimiento de aire, ¿sí? O que sí que tenga ventilación. Entonces, cuando estemos trabajando este Barsol, también recomiendo, si en lo posible, tengan tapabocas, ¿ya? Pero como les digo, ahora ya lo están reemplazando por materiales biodegradables, así que bien ahí las empresas que están haciendo esto. Ok, en cambio con una base acuosa, yo aquí no tengo lío, porque ¿con qué lo voy a limpiar? Con agua. ¿Listo? Las bases acuosas son tintas, en su mayoría no son biodegradables, no, sino ecológicas. ¿Listo? Bueno, yo sé que aquí hice un reguero, pero ustedes me van entendiendo a medida que vayan viendo el taller. Y si no, pues en el grupo de WhatsApp espero todas sus inquietudes.
Listo, ahora sí, vamos a ver algo importante en la tinta Plastisol. Cuando uno compra una tinta Plastisol, normalmente ella llega y es muy densa, ¿sí? Bastante densa. Entonces, ¿qué sucede? Esto quiero que lo tengan muy pendiente para cuando estén trabajando con este tipo de tintas, porque aquí tiene mucho que ver la malla. Si yo tengo una tinta muy densa y estoy trabajando en una malla, por ejemplo, de 90, de 100, de 120 hilos, créanlo que esto no les va a pasar ni por el berraco por esta malla. No les va a pasar. ¿Por qué? Pues porque es muy densa, no va a caer bien, o sea, no va a pasar, no va a impregnarse sobre la tela. ¿Qué pasa? Este tipo de tintas así, cuando ya estén cuando son bastante densas, se tienen que trabajar sobre unas mallas bastante abiertas. Puede ser una malla 34, 40, no, yo creo que 40 no. De 34 hasta un 37 he visto que trabajan, más o menos, ¿sí? Pero no van a ser mallas con unos hilos con bastante cantidad de hilos. ¿Qué pasa? Que llegan este tipo de aditivos. Este es un aditivo que se llama DOP. DOP. Lo que él va a hacer es adelgazar un poco esta tinta Plastisol, ¿sí? Lo va a adelgazar y de esta manera la tinta, al ser un poquitico más delgada, ahora sí se puede trabajar con estos hilos. Pero pilas, muchachos, pilas aquí. Si yo la adelgazo mucho, la tinta me va a perder propiedades, ¿vale? Las propiedades van a irse perdiendo. Entonces no puedo exagerar con el DOP. La consistencia que nosotros buscamos es que sea como un yogur griego, ¿sí? ¿Listo? Entonces tenemos que aplicar el DOP de poquito en el Plastisol. ¿Listo? Importante esto. Yo he visto gente que te quiere trabajar directamente el Plastisol sobre este tipo de mallas y no, tengamos cuidado porque sí requerimos unos aditivos. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que es la sesión de tintas.